¿Alguna vez has sentido que por más que sanas, algo dentro de ti sigue doliendo? Como una herida que no termina de cerrar, aunque han pasado años. Tal vez ese dolor tiene una raíz más profunda de lo que imaginas, una raíz que se esconde en los rincones más antiguos de tu historia personal, la relación con tu madre. No importa si fue ausente, controladora, exigente o incluso amorosa pero emocionalmente lejana. Ese vínculo dejó marcas. Y no estás solo si alguna vez sentiste que no fuiste suficiente, que tu existencia debía justificarse con logros o sumisión. Durante mucho tiempo nos han enseñado que hablar de esto es traición, que cuestionar a la madre es pecado emocional. Pero el silencio nunca sanó a nadie. Lo que no se nombra, duele en secreto. Y lo que duele en secreto, moldea tu vida sin que lo notes. Por eso, hoy quiero invitarte a mirar ese dolor con otros ojos, no para culpar, sino para liberar. Porque cuando el dolor se entiende, deja de ser una condena y se convierte en una posibilidad. Carl Jung decía que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Y eso es exactamente lo que pasa con la herida materna. No se queda en el pasado. Se convierte en tus elecciones, en tus miedos, en tus relaciones, en tus silencios. Está en tu forma de amar, en tu forma de ceder, en esa voz interna que te repite que aún no eres suficiente. ¿Y si ese dolor no es tuyo? ¿Y si lo heredaste sin darte cuenta? ¿Y si puedes soltarlo? Sanar la herida materna no es una moda ni un tema de autoayuda superficial. Es un acto radical de amor propio. Es volver al punto donde todo empezó para reconstruirte con verdad. Porque no hay liberación sin mirar atrás, pero tampoco hay futuro si sigues atado al pasado. Y mirar atrás no significa quedarte ahí. Significa recuperar lo que dejaste, tu voz, tu derecho a ser, tu verdad. Hay quienes cargan con la herida materna como si fuera parte de su identidad. Se sienten culpables por sentir rabia, tristes por no haber sido vistos, ansiosos por no saber cómo relacionarse sin miedo. Pero no naciste así. Fuiste condicionado. Aprendiste que amar era callarte, que merecer afecto requería obediencia. Aprendiste a adaptarte. Ahora, es tiempo de desaprender. La madre no solo fue una persona. Fue el primer espejo en el que te miraste. Si ese espejo estaba roto, tal vez viste una imagen fragmentada de ti mismo. Y esa imagen la has llevado toda la vida. Pero no es la única posible. Puedes construir una nueva. Una imagen donde no eres víctima ni enemigo de tu historia. Donde puedes ser quien realmente eres, sin tener que luchar por amor ni esconder tu dolor. No estás aquí por casualidad. Si estás escuchando esto, es porque una parte de ti ya quiere sanar. Ya intuye que hay algo más. Algo más allá de las máscaras, más allá del personaje que tu dolor construyó. Y ese algo es tu esencia esperando ser reconocida. Sanar es un acto de rebeldía silenciosa, es dejar de repetir lo que te hicieron y empezar a hacerte cargo de lo que ahora puede ser. Este camino no será fácil, pero te aseguro que será verdadero. No necesitas hacerlo todo hoy, ni hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar. Con una pregunta sincera. Con una mirada honesta. Con el coraje de sentir lo que tanto tiempo evitaste. La libertad empieza ahí, en el momento exacto en que decides dejar de huir de tu propia historia. Y si llegaste hasta aquí, quiero pedirte que te quedes hasta el final, porque voy a darte una clave poderosa que me transformó a mí y a muchas personas. Una estrategia sencilla pero profundamente liberadora que te ayudará a reconectar con tu yo herido y empezar a sanar desde dentro. Una práctica que puede marcar un antes y un después en tu vida. Muchos de nosotros crecimos con la idea de que madre solo hay una y que por esa sola razón debemos amar, perdonar y agradecer sin cuestionar. Pero esa frase, repetida como mantra, ha silenciado generaciones enteras de personas que crecieron con carencias emocionales profundas, con heridas que no se ven pero que duelen cada día. No se trata de juzgar a la madre, sino de dejar de juzgarnos a nosotros mismos por sentir lo que sentimos.
porque detrás del dolor materno no hay solo historia personal, hay historia colectiva. Imagina a una mujer herida que fue madre sin haber sanado su propia infancia. Imagina a una niña que tuvo que hacerse adulta antes de tiempo, que nunca recibió ternura, que aprendió que amar era callar y obedecer. Esa niña creció y se convirtió en tu madre. Lo hizo lo mejor que pudo, pero su herida se convirtió en la tuya. Y así, el ciclo continuó. Comprender eso no borra el dolor, pero sí lo humaniza. Y lo humano puede ser transformado. Carl Jung hablaba del inconsciente familiar, una herencia emocional que va más allá de lo biológico. No solo heredamos el color de ojos o el tono de piel. Heredamos culpas no dichas, miedos no resueltos, patrones que se repiten sin que nadie sepa por qué. El dolor materno es muchas veces parte de ese legado. Y si tú estás aquí escuchando esto, puede ser que hayas sido elegido, o mejor dicho, que hayas elegido ser quien lo interrumpa. El cuerpo guarda lo que la mente no procesa. Dolores que no se nombran, emociones que se reprimen, tensiones que se normalizan. ¿Te duele la espalda constantemente? ¿Te cuesta dormir? ¿Vives con ansiedad sin razón aparente? Muchas veces, detrás de eso hay un niño interior cargando con lo que no le correspondía. Cuidar de esa parte herida no es un lujo, es una necesidad. El problema no fue haber sido herido. El verdadero problema es seguir creyendo que no tienes derecho a sanar. A veces la herida no es lo que pasó, sino todo lo que no pasó. La mirada que no estuvo, la palabra que no llegó, el abrazo que se negó. Eso también es trauma. El trauma de lo invisible, de lo que faltó. Y ese tipo de dolor es el más difícil de explicar. Pero tú no tienes que explicarlo. Solo sentirlo y reconocerlo. Una persona me dijo una vez, nunca me golpeó, pero siempre me ignoró. Y esa frase le cambió la vida, porque por primera vez pudo validar su historia. Pudo decir, sí, me dolió, aunque no haya gritado. Aunque todo el mundo diga que era una buena madre. La imagen social de una madre no siempre corresponde a la realidad emocional del hijo. Y en ese abismo, muchas veces, se pierde la verdad. Y es que, a nivel inconsciente, el niño no juzga. Solo ama. Aunque duela. Aunque lo ignoren. Aunque lo lastimen. El niño ama, incluso a costa de sí mismo. Y es ahí donde empieza el autoabandono, el moldearse para ser amado, el silenciarse para no incomodar. Por eso sanar la herida materna es también recuperar esa voz perdida. Esa voz que dijo sí cuando quería gritar no. ¿Y qué pasa cuando empezamos a recordar? A veces viene la culpa. A veces viene la rabia. A veces no sabemos qué hacer con todo lo que sentimos. Pero hay algo que puedes hacer hoy mismo, dejar de minimizar lo que viviste. Dejar de decir no fue para tanto o ya pasó. Porque si sigue doliendo, no ha pasado. Y mereces validarlo. Sin culpa, sin vergüenza, solo con amor. En este viaje vamos a hablar de memorias, de sombras, de reconstrucciones internas. Pero sobre todo, vamos a hablar de libertad. De la libertad de no seguir repitiendo el pasado. Porque aunque no lo creas, dentro de ti hay un punto que no ha sido tocado por el dolor. Un núcleo intacto que espera ser descubierto. Y desde ahí, puede empezar la verdadera sanación. La herida materna no se expresa siempre en forma de recuerdos nítidos o escenas traumáticas. A veces se presenta como una sensación constante de vacío, como la idea persistente de que algo está mal contigo y no sabes exactamente qué. Esa sensación tiene un nombre: abandono emocional. No es algo que puedas ver, pero lo sientes en la piel, en las decisiones que tomas, en las relaciones que eliges. Y ese abandono muchas veces no fue intencional. Simplemente, la persona que debía amarte no sabía cómo hacerlo. Jung decía que todo lo reprimido retorna, pero no de la forma en que esperamos. Vuelve como patrones repetidos, como relaciones donde te sientes invisible,
como la necesidad de agradar a toda costa o el miedo paralizante a ser rechazado. Son síntomas de una infancia emocionalmente empobrecida, donde tu ser genuino no tuvo espacio para florecer. Esa carencia crea un guión inconsciente que sigue dictando tu vida mucho después de que dejaste la casa de tu madre. Y es que hay algo muy cruel en la forma en que muchas madres educan desde el amor condicionado. Te quiero sí, te acepto sí, te felicito cuando ese sí es una trampa invisible que se convierte en un mandato interno. A lo largo de tu vida, ese mandato sigue operando. Si trabajo más, si soy más amable, si no molesto, si no me equivoco. Vives esforzándote por merecer lo que debería haberte sido dado sin condiciones. Amor. En consulta, una vez escuché a un hombre de 37 años decirme: no entiendo por qué me da miedo hablar con mi madre. Nunca me pegó, pero siento que me congelo cuando ella me llama. Esa es la herida sutil, la que no necesita gritos para ser escuchada, la que te educó desde el control silencioso, desde la expectativa constante, desde la mirada que juzga incluso cuando sonríe. Ese tipo de madre no se nombra fácilmente, porque nadie más la ve así. Y eso te deja solo, porque te preguntas si estás exagerando, si eres ingrato, si deberías estar más agradecido. Pero la gratitud forzada es otra forma de represión. No puedes sanar lo que no reconoces. Y no puedes reconocer lo que constantemente invalidas dentro de ti. Por eso, el primer paso para liberarte es permitirte sentir. Sin filtro, sin juicio, solo sentir. Hay algo que nadie te dijo cuando eras niño, pero que necesitas escuchar hoy. No fue tu culpa. No fue tu culpa que tu madre no supiera amarte. No fue tu culpa que ella estuviera ausente, ocupada, confundida o herida. No fue tu culpa que no pudiera verte. Lo que pasó no fue porque tú no fueras suficiente. Fue porque ella no tenía lo que tú necesitabas. Y esa diferencia lo cambia todo. Al comprender esto, no desde la cabeza sino desde el corazón, puedes empezar a perdonarte. No a ella, a ti, por haberte exigido tanto, por haberte adaptado tanto, por haberte negado tanto. El perdón verdadero empieza por ti, y cuando eso ocurre, algo se afloja por dentro, como si una coraza empezara a romperse lentamente, no para destruirte, sino para que finalmente puedas respirar. Tu historia no necesita ser perfecta para ser legítima. Tu dolor no necesita ser reconocido por otros para ser real. Si tú lo sientes, es suficiente. Y si llegaste hasta aquí con esa sensación de yo también cargué con eso, quiero que sepas algo: no estás solo. No estás sola. Este camino de sanación puede ser solitario a veces, pero no tienes que recorrerlo sin guía. Aquí estamos juntos. Andrea tiene 34 años, 2 hijos, una carrera sólida y una angustia que no sabe explicar. Cada vez que su madre la llama, siente el estómago apretarse. No hay insultos, no hay gritos. Solo preguntas disfrazadas de interés que la hacen sentir constantemente evaluada. Y los niños ya comen bien, ¿y tú cuándo vas a terminar ese proyecto? ¿Y tu esposo te está ayudando o tú haces todo? Andrea siempre responde con voz suave, pero por dentro se siente niña otra vez, como si nada fuera suficiente. Esa es la herida silenciosa, la que no grita, pero oprime. Su madre fue una mujer fuerte, solitaria, exigente. Crió sola a sus hijos y se enorgullecía de no necesitar a nadie. Andrea creció admirándola y temiéndola al mismo tiempo. Aprendió a sacar buenas notas, a no llorar en público, a no pedir ayuda. Ahora, adulta, no sabe cómo conectar con sus emociones sin sentir culpa. No sabe cómo descansar sin sentirse inútil. No sabe cómo amar sin sentir que debe ganárselo. Vive en función del deber, incluso cuando ese deber la aleja de sí misma. En su proceso terapéutico, Andrea descubrió que su ansiedad no venía del presente. No eran los correos sin responder ni el caos cotidiano. Era la voz interna que la empujaba a hacerlo todo perfecto. Esa voz no era suya.
Era el eco de su madre. Y ese eco gobernaba su vida desde dentro. Cuando empezó a identificar esa voz, algo empezó a cambiar. Ya no era ella la que se exigía, era la grabación de un amor condicionado que había confundido con su identidad. Jung afirmaba que el inconsciente personal se forma con lo que dejamos fuera de la conciencia. Y Andrea había dejado fuera su derecho a equivocarse, a descansar, a decir no puedo más sin sentir vergüenza. Cada sesión era un acto de recuperación, un trozo de alma que volvía. No fue sencillo. Lloró como no había llorado nunca. Pero en cada lágrima había una niña que finalmente estaba siendo vista. Empezó a practicar algo tan simple como poner límites. No justificarse tanto. No responder de inmediato. No ceder ante cada crítica. Al principio, su madre se molestó. Le dijo que estaba cambiando, que estaba distante. Y por primera vez Andrea respondió, estoy aprendiendo a cuidarme. Esa frase marcó una frontera nueva. No era una agresión. Era una declaración de existencia. Un acto de amor propio. La relación no se transformó de la noche a la mañana, pero Andrea sí. Descubrió que no podía cambiar a su madre, pero sí podía elegir cómo responderle. Y en esa elección recuperó algo que creía perdido, su centro. El punto desde donde podía relacionarse sin anularse, sin repetir. El punto desde donde podía ser hija sin dejar de ser ella misma. Ese proceso no requiere una ruptura total. A veces solo hace falta una presencia distinta, una forma distinta de estar. Sanar no siempre implica confrontar. A veces implica sostener el dolor sin volver a cargarlo. Observarlo con compasión. Decidir qué parte de ese legado emocional eliges continuar y cuál decides dejar atrás. Porque el amor real no se prueba con obediencia, sino con verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Andrea no dejó de amar a su madre. Solo dejó de sacrificarse para merecer ese amor. Ese fue el giro, entender que no tenía que ganarse lo que, por derecho, debía haber recibido desde el comienzo. Hay algo profundamente humano en el deseo de pertenecer. Desde que nacemos, buscamos ese lugar donde ser amados sin condiciones. La figura materna representa ese primer territorio de aceptación, ese primer refugio. Pero cuando la madre no pudo ofrecernos ese lugar seguro, algo se fragmenta por dentro. Y esa fractura nos acompaña, como una brújula descompuesta que nos lleva una y otra vez al mismo tipo de relaciones, aquellas donde sentimos que tenemos que esforzarnos para ser amados. La infancia no termina cuando creces, termina cuando sanas. Porque todo lo que no fue resuelto en esos primeros vínculos se proyecta en la adultez. Lo vemos en el trabajo, en las amistades, en la pareja. Nos volvemos expertos en repetir lo que nos hirió, como si al recrearlo pudiéramos, esta vez, resolverlo. Pero el dolor no se resuelve repitiéndose. Se resuelve mirándolo de frente, reconociendo de dónde viene, y eligiendo un camino distinto. Hay quienes se sienten culpables por sentirse mal teniendo una buena madre. ¿Pero qué significa eso? ¿Buena para quién? ¿Buena porque cumplía con lo que la sociedad espera? ¿O buena porque realmente supo ver y sostener tu mundo emocional? La bondad social no siempre es sinónimo de vínculo sano. Muchos niños crecieron emocionalmente huérfanos en hogares bien organizados, con comida en la mesa y todo en orden, excepto el afecto. La herida materna, cuando no se atiende, puede convertirse en un patrón de autosabotaje. Esa voz que dice que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces descanso, que debes dar más, que debes complacer, que debes quedarte en relaciones donde no hay ternura, solo para no sentirte abandonado. Esa voz tiene un origen, y no es tu esencia, es una construcción, es una voz que puede ser cuestionada. Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, se refería justamente a esto, separarse psíquicamente de las figuras parentales para descubrir quién eres, más allá de lo que aprendiste a ser para sobrevivir.
Es un proceso doloroso porque implica mirar el mapa que te entregaron y decir, gracias, pero ahora voy a trazar mi propio camino. No es una traición, es un nacimiento, y todo nacimiento tiene un momento de ruptura. Muchos adultos viven vidas completas sin darse cuenta de que están atrapados en ese lazo invisible. Son hijos que siguen esperando aprobación, aunque ya no vivan con sus padres. Son hijas que siguen obedeciendo reglas no dichas, aunque nadie las imponga ya. Es una cárcel sin barrotes, hecha de creencias, miedos y lealtades invisibles. Salir de ahí no es abandonar a nadie, es dejar de abandonarte a ti. Hay una señal clara de que estás listo para sanar, cuando el dolor deja de doler hacia afuera y empieza a doler hacia adentro. Ya no te enojas tanto con los demás, sino que empiezas a sentir la tristeza de todo lo que perdiste al intentar encajar. Esa tristeza es sagrada, porque ya no es la tristeza del niño que pide amor. Es la tristeza del adulto que empieza a recordar quién era antes de olvidarse para agradar. Recuperar tu historia no significa quedarte atrapado en ella. Significa entenderla para poder transformarla. No se trata de revivir lo que dolió, sino de ver cómo lo que dolió todavía está actuando en tu vida hoy. Y cuando logras verlo, cuando logras ponerle nombre, dejas de vivir en reacción y empiezas a vivir en conciencia. Ese es el verdadero poder. Nadie más puede hacer este proceso por ti, pero tampoco estás solo. La herida materna es una de las más universales, y al mismo tiempo, una de las menos comprendidas. Entenderla, hablarla, nombrarla, es empezar a liberarse. Y en ese acto, no solo te sanas tú, sanas a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. Luis tiene 42 años, es ingeniero, vive solo y cada vez que se involucra emocionalmente con alguien, algo dentro de él se congela. Al principio todo fluye, se muestra atento, generoso, involucrado. Pero en cuanto la relación se vuelve más cercana, algo cambia. Se vuelve distante, evasivo, empieza a trabajar más horas, a postergar encuentros, a desaparecer sin explicación clara. Después, solo, no entiende por qué lo hace, pero lo hace cada vez, como si amar lo empujara a huir. Durante meses creyó que el problema era su estilo de vida, su miedo al compromiso, su falta de tiempo. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Lo supo el día que una mujer le dijo, «Siento que no me dejas entrar». Esa frase lo golpeó, porque era verdad, y porque le recordó algo que había olvidado. Su infancia fue un campo de entrenamiento emocional donde aprendió a no necesitar a nadie. Su madre era rígida, disciplinada, extremadamente exigente. Le enseñó a resolverlo todo solo. Nunca hubo abrazos espontáneos, ni palabras dulces, ni una presencia que contuviera. Solo órdenes, tareas, y un orgullo mal disimulado cuando él cumplía. A los 8 años ya sabía cocinar, ordenar su cuarto, hacer la tarea sin ayuda. Pero nadie le enseñó a nombrar lo que sentía. Nadie lo sostuvo cuando lloraba, porque llorar no era una opción. Luis no creció con carencias materiales. Tenía ropa, comida, educación, pero emocionalmente fue criado en el desierto. Y así, sin saberlo, hizo de la autosuficiencia una armadura. Aprendió a no necesitar para no decepcionarse. Aprendió a no pedir para no ser ignorado. Y hoy, cada vez que alguien intenta amarlo, revive ese viejo miedo, el de necesitar a alguien y quedarse solo. El de abrirse y no ser contenido. Un día descubrió que su incapacidad para recibir amor no era falta de voluntad. Era una respuesta aprendida. Su sistema emocional había sido condicionado para sobrevivir, no para conectar. Y conectar ahora, de adulto, activaba el mismo miedo que sentía de niño cuando su madre le decía no llores, no seas débil, los hombres no sienten. Ese mandato todavía vivía en su cuerpo. El primer paso fue permitirse sentir sin explicaciones. Aprender a quedarse con lo incómodo.
No huir cuando alguien le decía te extraño. No callar cuando quería decir tengo miedo. Empezó a escribir cartas que nunca envió, a llorar por cosas que ni recordaba, a mirar fotos de su niñez con compasión en lugar de crítica. Porque por primera vez, entendía que el niño que fue no necesitaba corregirse. Necesitaba ser abrazado. Poco a poco, Luis empezó a hacer espacio dentro de sí para algo nuevo, la posibilidad de recibir. No desde la obligación, sino desde el merecimiento. No desde la necesidad de ser perfecto, sino desde la verdad de ser humano. Se sorprendió la primera vez que dijo me duele sin sentir vergüenza. Se sorprendió aún más cuando la persona frente a él no lo rechazó, sino que lo sostuvo. Ese fue su mayor descubrimiento, que el amor no siempre duele, que el afecto no tiene que venir envuelto en exigencias o en miedo, que puede haber una ternura que no asfixia, una presencia que no controla, una compañía que no condiciona, y que esa ternura empieza por uno mismo, porque solo cuando te tratas con esa delicadeza, puedes recibirla de alguien más. Luis no se convirtió en alguien emocionalmente perfecto, solo se permitió ser real. Y en esa realidad, encontró algo que había buscado toda la vida, la sensación de estar a salvo con otro ser humano. No por lo que hace, sino por quién es. Mariela tiene 29 años, es maestra de preescolar y, según todos, una mujer dulce, responsable y empática. Siempre dispuesta a ayudar, siempre con una sonrisa. Pero cada noche, al llegar a casa, algo se apaga. Se encierra en su cuarto, se quita los zapatos como si le pesaran los pies y se sienta en silencio mirando al vacío. No hay lágrimas, solo una fatiga que parece venir del alma. Como si toda la energía que usa para cuidar a otros dejara su propia vida en pausa. Desde pequeña aprendió a estar para los demás. Su madre sufría crisis de ansiedad y solía descargar su angustia en ella. Mariela se convirtió en la niña buena, la que no causaba problemas, la que calmaba a mamá cuando lloraba, la que organizaba la casa en silencio para que no estallaran los gritos. Aprendió a leer los gestos, a anticiparse al enojo, a minimizarse para no molestar. Su existencia se volvió un ejercicio de invisibilidad. Ahora, adulta, repite ese patrón sin notarlo. Se desvive por sus alumnos, por sus amigos, por sus parejas. Pero no sabe pedir, no sabe recibir, no sabe descansar. Siente culpa si dice que no. Siente vergüenza si necesita. Porque en su inconsciente, necesitar es peligroso. Es ser una carga. Es ser débil. Es amenazar la frágil estabilidad emocional de los demás. En un taller de sanación al que asistió por recomendación de una amiga, se encontró con una frase que la desarmó: deja de intentar ser la madre de tu madre. Sintió que le hablaban directamente al corazón. Por primera vez, entendió que esa responsabilidad nunca fue suya. Que ningún niño debería cuidar emocionalmente a un adulto. Que su rol fue invertido, y que eso dejó una marca profunda. En la práctica guiada de ese taller, Mariela cerró los ojos y visualizó a su madre frente a ella. Le devolvió, simbólicamente, todas las cargas que no le pertenecían. Te devuelvo tu tristeza, tu ansiedad, tu soledad. Yo no soy tú. Fue un gesto simple, imaginado, pero en su cuerpo algo cambió. Por primera vez, sintió que podía ocupar su propio lugar sin tener que cargar el mundo de nadie más. Desde entonces, empezó a hacer pequeños cambios. Decir no puedo sin explicar tanto. Salir a caminar sin avisar. Comer lo que le gustaba, no lo que debía. Escuchar música en vez de resolver problemas. Eran acciones mínimas, pero para ella eran actos revolucionarios. Porque por primera vez en su vida, no se estaba traicionando. El vínculo con su madre no desapareció, pero sí se transformó. Mariela aprendió a poner límites sin sentir que era mala hija. Aprendió que amor no es anulación, que cuidar no es sacrificarse, que estar para el otro no debe implicar desaparecer.
Y eso la conectó con algo que había estado dormido, su propio deseo, sus ganas de vivir una vida elegida, no impuesta. Esa transformación no fue inmediata, pero fue real. Porque cuando una mujer empieza a dejar de ser solo buena, y empieza a ser verdadera, algo se acomoda por dentro. Algo encuentra su lugar. Y desde ahí, desde esa autenticidad, nace una nueva forma de amar. Una que no duele. Una que no exige. Una que no se borra a sí misma para ser vista. La herida materna muchas veces no se manifiesta en el recuerdo de una escena puntual, sino en una sensación persistente de no tener permiso para ser. Es una emoción difícil de describir, como si cada vez que alzas la voz, alguien dentro de ti la bajara. Como si cada vez que quieres mostrar quién eres, surgiera una sombra que te empuja a esconderte. Esa sombra tiene historia, y esa historia tiene origen en un vínculo donde amar se volvió sinónimo de adaptarse. Hay personas que no recuerdan haber sido lastimadas, pero tampoco pueden recordar haber sido vistas. No hay insultos que contar, pero tampoco hay palabras que abracen. El silencio emocional puede ser más confuso que cualquier enigma, porque deja al niño en un limbo sin nombre. Aprende a leer el mundo sin lenguaje afectivo. Y esa ausencia se convierte, con el tiempo, en una sensación de vacío constante. Ese vacío no se llena con logros, ni con validación externa, ni con relaciones pasajeras. Puede parecer que lo llena por un tiempo, pero luego todo vuelve, el miedo, la duda, la voz interna que cuestiona tu valor. Porque lo que falta no es algo que se pueda comprar o conquistar. Lo que falta es una experiencia, la de haber sido aceptado sin condiciones, la de haber sentido que tu presencia bastaba. Jung hablaba de que cada herida es una puerta hacia lo inconsciente, y en el caso de la herida materna, esa puerta lleva a lo más profundo del ser. Sanarla implica ir al origen de esa falta de amor, no para revivirla, sino para resignificarla. El niño que fuiste no necesita más explicaciones. Necesita ser sostenido ahora, desde tu adultez. Necesita que alguien, por fin, le diga, no tienes que ser perfecto para ser amado. Esa frase parece sencilla, pero es profundamente transformadora, porque cuestiona uno de los pilares más dolorosos de la herida materna, la idea de que el amor hay que ganárselo. Y eso, en la vida adulta, se traduce en 1000 formas de autoexigencia. Personas que nunca descansan, que no celebran sus logros, que sienten culpa por disfrutar, que se castigan por equivocarse. Todo eso tiene un origen, y ese origen se puede sanar. No se trata de confrontar a tu madre ni de hacerle entender lo que te faltó. Muchas veces, esa comprensión nunca llega desde afuera, pero sí puede llegar desde dentro. El momento en que decides dejar de pelear por reconocimiento y empiezas a reconocerte a ti mismo, todo cambia, porque el vacío no se llena con más lucha, sino con presencia amorosa hacia ti. Esto requiere reeducar tu diálogo interno, escuchar cómo te hablas cuando fallas, cómo te tratas cuando tienes miedo. Si la voz que te habita es cruel, rígida, burlona, tal vez sea una herencia emocional, tal vez sea el eco de una madre interna que aún no ha sido transformada. Y transformar esa voz no es traición, es sanación. Poco a poco, puedes empezar a construir otra presencia interna. Una que no te juzgue, que no te empuje, que no te castigue. Una voz que te diga, te veo, y está bien que sientas lo que sientes. Esa nueva madre simbólica no reemplaza a la real, pero repara lo que ella no pudo ofrecer. Y esa reparación es una de las formas más profundas de amor que puedes darte. Cuando eso sucede, ya no necesitas demostrar tanto. Ya no necesitas ocultarte. Ya no tienes que esforzarte por ser alguien más. Porque por fin, empieza a bastar con ser tú. Hay una pregunta que muchos adultos arrastran en silencio. ¿Por qué me cuesta tanto confiar en el amor? No es desconfianza en una persona específica. Es una sospecha general, como una alarma interna que se activa incluso cuando no hay peligro.
como si cada gesto de afecto tuviera una trampa escondida. Esa hipervigilancia emocional no nace de la nada. Es el resultado de haber crecido en un entorno donde el amor era inestable, impredecible o doloroso. Cuando la figura materna fue fuente de afecto y amenaza al mismo tiempo, el cerebro emocional aprende a desconfiar. Aprende a leer el cariño como una posible traición. Aprende a tensarse ante la ternura, a temer al vínculo. Es un sistema defensivo que salvó al niño, pero que encarcela al adulto. Porque lo que un día fue protección, ahora se convierte en barrera. Y amar sin miedo se vuelve una tarea casi imposible. Muchos no entienden por qué eligen siempre el mismo tipo de pareja. Porque se sienten atraídos por relaciones donde tienen que rogar, ceder, desaparecer. Pero si miramos con honestidad, veremos que esa atracción responde a una lógica inconsciente, buscar afuera lo que faltó adentro. Volver a la herida una y otra vez, con la esperanza de que esta vez sane. Pero las heridas no se cierran con más heridas. Se cierran con conciencia. El problema no es amar. El problema es amar desde la herida. Porque cuando lo haces, lo que entregas no es amor libre, es amor condicionado por el miedo. Y lo que recibes tampoco es afecto pleno, sino validación temporal. Es como intentar llenar un pozo con las manos vacías. Por eso, la sanación comienza cuando dejas de buscar afuera la reparación que solo pueden hacer dentro de ti. Jung decía que no hay despertar sin dolor. Y en este contexto, el despertar implica mirar las formas en que el pasado aún determina tus vínculos presentes. Implica reconocer que, muchas veces, quien responde no es tu yo adulto, sino tu niño herido. Ese niño que aún espera que lo elijan, que lo cuiden, que no lo abandonen. Y que se aferra, incluso cuando le duele, solo por no volver a sentirse invisible. Una vez que reconoces a ese niño, puedes empezar a hablarle. No como si fueras débil, sino como si fueras sabio. Puedes decirle, no necesitas luchar más por amor. Ya no estás solo. Ahora yo estoy contigo. Esa frase, dicha con verdad, puede comenzar a reprogramar tu mundo emocional. Porque no hay afirmación más poderosa que saberse acompañado por uno mismo. Este camino no es lineal. A veces avanzas y otras retrocedes. A veces te sientes libre y al día siguiente te descubres repitiendo el mismo patrón. Pero eso no es fracaso. Es proceso. Sanar no es dejar de sentir dolor. Es dejar de huir de él. Es aprender a sostenerlo sin que te arrastre. Es convertirte en el adulto que tu niño necesitaba y empezar a vivir desde ahí. Cuando logras hacer eso, el amor deja de ser un campo de batalla. Ya no necesitas demostrar nada, ni esconder nada. Puedes amar con límites. Puedes amar sin traicionarte. Puedes dejar de esperar que otro repare lo que tú mismo puedes empezar a restaurar. Y entonces, el vínculo ya no es una repetición del pasado. Es una creación del presente. Porque el amor verdadero no se trata de completarse con alguien. Se trata de compartir desde la plenitud. Y esa plenitud empieza el día que decides dejar de mendigar amor y comienzas a cultivarlo desde dentro. Carlos tiene 47 años, es padre de 2 adolescentes, y cada discusión con su hija mayor lo deja con una mezcla de impotencia, culpa y rabia. Siente que por más que intenta comunicarse, ella se cierra, lo reta, lo desafía. A veces levanta la voz sin querer. Luego se arrepiente. Intenta pedir perdón, pero siente que es tarde. Se repite a sí mismo que solo quiere lo mejor para ella, pero una parte de él sabe que lo que está repitiendo no es solo una reacción, es un reflejo de algo más profundo. Durante años se esforzó por ser el padre que no tuvo. El suyo era ausente, seco, distante. Su madre, por otro lado, era autoritaria y perfeccionista. Lo crió con dureza, exigiendo sin elogiar, controlando sin mostrar afecto. Cada logro venía con una crítica, cada emoción con un reproche. Carlos creció creyendo que debía ganarse todo, incluso el derecho a ser escuchado. Y ahora, sin darse cuenta,
repite ese mismo guión con su hija. En una conversación con su terapeuta, Carlos confesó algo que nunca había dicho en voz alta: no sé cómo amar sin controlar. La frase lo quebró, porque por primera vez entendió que no era un mal padre, sino un hombre herido intentando protegerse desde el miedo. Miedo a que su hija no lo necesite. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que se repita con ella el mismo abismo emocional que vivió con su madre. Ese momento de lucidez no lo convirtió en el padre ideal, pero sí lo volvió más presente. Empezó a escuchar sin interrumpir, a preguntar sin imponer, a reconocer sus errores sin justificarse. Se atrevió a compartir con su hija su historia, sus propios miedos, sus intenciones. Y aunque no fue inmediato, algo empezó a cambiar. Su hija no se transformó, pero bajó la guardia. Por primera vez, vio al hombre detrás del padre. Carlos entendió que sanar la herida materna también era romper el ciclo con sus propios hijos. Que el amor no se transmite con reglas, sino con presencia. Que cuidar no es corregir constantemente, sino permitir. Que educar no es moldear al otro a la fuerza, sino ayudarlo a descubrir quién es. Y eso solo puede hacerse cuando uno también se atreve a mirarse. Porque muchas veces, al no sanar lo vivido con la madre, se transfiere esa carga a la siguiente generación. Y lo que no se nombra con palabras, se repite con actitudes. El hijo que fue controlado, controla. El que fue juzgado, juzga. No por maldad, sino por lealtad inconsciente. Por eso el trabajo de sanar no es solo personal, es también un legado distinto. Jung hablaba de la importancia de integrar lo inconsciente para que no nos controle desde la sombra. Y Carlos empezó a ver claramente cómo su comportamiento no era su forma de ser, sino una respuesta automática ante lo que le dolía. Cada vez que se sentía desobedecido, no reaccionaba como adulto, sino como el niño que temía no cumplir las expectativas de su madre. Con el tiempo, descubrió que podía ser firme sin ser duro, que podía amar sin condicionar, que no necesitaba ser temido para ser respetado. Su hija lo miraba diferente ahora, no con miedo, sino con curiosidad, porque algo en él se había vuelto más humano, más real. Y esa autenticidad fue el puente que tanto tiempo buscaron sin saberlo. La sanación no siempre llega en un suspiro. A veces llega en una conversación honesta, en una disculpa, en una mirada distinta. Carlos no cambió su historia, pero cambió el peso que esa historia tenía sobre su presente. Y al hacerlo, dejó de ser el eco de su madre. Empezó a ser la voz propia que sus hijos necesitaban. Hay una etapa del proceso de sanación en la que todo se siente más confuso. Ya no reaccionas como antes, pero tampoco sabes bien quién eres sin esas respuestas automáticas. Has dejado de obedecer a la vieja voz interna, pero aún no encuentras la tuya. Es como atravesar un pasillo entre dos mundos, el del dolor conocido y el del amor posible. Y ese pasillo, aunque incómodo, es parte esencial del renacimiento. En ese punto aparecen muchas dudas. ¿Estoy exagerando? ¿No debería haber superado esto ya? ¿Qué pasa si al sanar me alejo de quienes amo? Preguntas legítimas, pero muchas veces nacidas del miedo. Porque sanar no es solo liberarse del pasado, es también atreverse a vivir sin el peso que te definía. Y eso, aunque parezca contradictorio, puede generar vértigo, porque lo nuevo asusta, incluso si es mejor. Cuando la herida materna comienza a perder fuerza, se abre un espacio desconocido, el espacio de la elección. Ya no actúas por impulso, por defensa o por costumbre. Ahora puedes elegir. Y con la elección llega la responsabilidad. Ya no puedes decir yo soy así porque me criaron así. Ahora sabes que puedes cambiar. Y esa posibilidad, por liberadora que sea, también confronta. Una de las señales más claras de transformación es el regreso del deseo. No el deseo como impulso ciego, sino como orientación vital. De pronto vuelves a sentir ganas de crear,
de amar sin miedo, de habitar tu cuerpo con presencia. Empiezas a preguntarte qué te gusta de verdad, qué querías cuando eras niño, qué sueños dejaste en pausa. Esas preguntas son el inicio de tu reconexión. Pero no todos celebrarán tu renacimiento. Hay vínculos que se construyeron sobre tu herida. Personas que te amaban mientras eras dócil, apagado, disponible. Y cuando empiezas a decir no, a expresar tu verdad, a ocupar espacio, algo se rompe. No porque estés mal, sino porque estás cambiando. Y no todos los vínculos sobreviven al cambio. En ese punto es fácil volver atrás. Pedir perdón por sentirte, minimizar tu proceso para no incomodar. Pero si lo haces, vuelves a lo conocido. Vuelves al lugar donde ser amado significaba dejar de ser tú. Por eso este momento es tan delicado. Porque aquí eliges de nuevo, pertenecer a costa de ti, o empezar a pertenecerte aunque eso implique perder ciertas seguridades. Jung decía que la individuación es el proceso de volverse uno mismo, no alguien mejor, no alguien más fuerte, alguien más verdadero. Y eso requiere atravesar la incomodidad de sentirte extraño en tu propia vida por un tiempo. Porque estás soltando identidades prestadas y recuperando una esencia que quizás nunca tuviste permiso de mostrar. No se trata de romper con todos, sino de reconstruir desde otro lugar. Desde tu verdad, desde tu presencia, desde la conciencia de que no puedes seguir mendigando en relaciones donde amar significa callar. Tu libertad no es contra los demás, es contigo, con tu historia, con tu derecho a ser sin tener que justificarte todo el tiempo. Porque al final del día, lo único que realmente transforma tu vida no es lo que te hicieron, sino lo que decides hacer con eso ahora. Y esa decisión no siempre es fácil, pero es tuya, y es el inicio de todo. A veces creemos que sanar es olvidar, dejar de pensar en lo que pasó, hacer como si nada hubiera dolido. Pero eso no es sanación, es negación. Y lo negado, tarde o temprano, vuelve. Vuelve en un suspiro ahogado, en una rabia sin explicación, en un miedo que no sabes de dónde viene. Sanar, en cambio, es recordar con otros ojos. No para revivir el dolor, sino para resignificarlo desde un lugar más consciente, más adulto, más tuyo. Hay una parte de ti que aún espera que las cosas sean distintas. Que un día tu madre entienda, reconozca, abrace, se disculpe. Esa parte es legítima, pero también puede volverse una trampa. Porque seguir esperando lo que nunca llegó puede congelarte en el mismo lugar emocional de siempre. Puedes pasar años allí, construyendo castillos de expectativas sobre cimientos de silencio. El acto más radical en el camino de sanar es soltar la necesidad de que la otra persona cambie. No como un acto de resignación, sino como una declaración de poder. Cuando ya no dependes de su transformación para recuperar tu paz, algo dentro de ti se reordena. Es como recoger el amor que habías puesto afuera y volver a plantarlo dentro de ti, en tierra fértil, en presente real. Ese presente no siempre es cómodo, pero es verdadero. Aquí ya no vives en función de reparar lo que fue. Empiezas a vivir desde lo que es. Y desde lo que puedes construir. Tal vez aún haya vacío. Tal vez haya lágrimas. Pero también hay espacio. Espacio para lo nuevo. Para lo que tú elijas, sin el filtro de la herida, sin la distorsión del pasado. Parte del proceso implica cuestionar las creencias que formaste para sobrevivir. ¿Quién te dijo que mostrar tus emociones era peligroso? ¿Quién te enseñó que tu valor dependía de lo que das? ¿Quién te convenció de que sentir es debilidad? Cuando te detienes a mirar esas ideas con claridad, puedes ver que no son verdades. Son mecanismos de protección. Y que ahora, como adulto, puedes elegir otros. No tienes que convertirte en alguien completamente distinto para sanar. No tienes que volverte inquebrantable. Al contrario, se trata de permitirte ser más humano, más imperfecto, más presente, porque la herida se formó en un entorno donde tu humanidad fue negada.
Y ahora, cada vez que te permites ser como eres, estás haciendo el movimiento opuesto, estás sanando desde la aceptación. Habrá momentos en los que el pasado intente arrastrarte. Imágenes, palabras, gestos que activan la antigua reacción. Es parte del camino. La diferencia es que ahora tienes una elección. Puedes actuar desde la herida o desde la conciencia. Puedes reaccionar como el niño que fuiste, o responder como el adulto que eres. Esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. No se trata de superar a tu madre. Se trata de integrarla. De reconocer su historia sin que opaque la tuya. De ver su humanidad sin tener que sacrificar la tuya. Porque solo cuando dejas de buscar culpables, puedes empezar a construir significados nuevos. No desde la negación, sino desde la verdad. Y la verdad no siempre reconforta, pero libera, te muestra dónde estás, te da las llaves para salir del círculo, te devuelve la responsabilidad de tu propia existencia. Y eso, aunque pese, también te devuelve el poder. Uno de los momentos más reveladores del camino interior es cuando descubres que no necesitas seguir representando el personaje que creaste para sobrevivir. Ese personaje no es falso, pero sí es limitado. Es la versión de ti que aprendió a reprimir, a complacer, a esconder. Que se adaptó a lo que los demás necesitaban, aunque eso implicara perder partes esenciales de tu ser. Y llega un punto en que ese traje empieza a quedar demasiado ajustado. Empieza a doler por dentro. Ese dolor no siempre es evidente. A veces se manifiesta como ansiedad sin causa, como tristeza al final del día, como una sensación de desconexión con lo que haces o con quien estás. Y entonces te preguntas, ¿esto es todo? ¿Esto es vivir? Y una voz muy antigua, que parecía dormida, empieza a decirte que no, que algo más es posible, que hay un yo más auténtico esperando tu permiso para emerger. Carl Jung llamó persona a esa máscara social que todos usamos para movernos en el mundo. Es necesaria, claro, pero cuando nos identificamos demasiado con ella, perdemos contacto con nuestra esencia. Y es en esa desconexión donde nace gran parte del malestar moderno. Vivimos para sostener una imagen que ya no nos representa, y en el intento, olvidamos cómo se siente vivir de verdad. Desaprender ese personaje implica atravesar un duelo, porque aunque te limite, también te protegió, te dio pertenencia, reconocimiento, identidad. Pero ahora que sabes que puedes existir más allá de esa máscara, ya no puedes volver atrás sin pagar un precio muy alto, el de tu libertad emocional. Es como quitarte una armadura. Al principio te sientes vulnerable, pero luego recuerdas que también puedes respirar. Muchas personas se descubren en crisis justo en ese momento. Se sienten perdidas, como si ya no fueran quienes eran, pero aún no saben quiénes están siendo. Ese es un lugar sagrado. No es vacío, es potencial. Es la pausa entre el viejo yo y el nuevo. Un espacio fértil donde puede sembrarse una vida más alineada con tu verdad. Y ahí, en ese silencio, empieza lo auténtico. No es raro que en este punto también cambien tus relaciones. Algunos vínculos se tensan, otros se diluyen, otros florecen como nunca. Porque al dejar de representar tu papel de siempre, los demás también deben reacomodarse. Algunos no sabrán cómo. Otros te mirarán con nuevos ojos. Y tú, por fin, podrás empezar a decidir con quién quieres caminar. Este proceso no es egoísmo. Es autocuidado. Es el acto de volver a ti después de años de exilio interior. Es mirar tu historia con compasión y decirte, hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Ahora puedes elegir distinto. Porque nadie puede construir un presente pleno cargando con el disfraz del pasado. Necesitas volver a tu cuerpo, a tu voz, a tu deseo. Y quizá por primera vez en mucho tiempo, empieces a sentir alegría sin razón. No por algo que conseguiste, sino por quien estás empezando a ser. Esa alegría es una señal, no de que todo está resuelto,
sino de que algo profundo ha empezado a liberarse. Porque cuando dejas de fingir, lo real encuentra espacio. Y en lo real, hay lugar para el amor, para la paz, para ti. Cuando miras hacia atrás con ojos nuevos, te das cuenta de que muchos de tus momentos más difíciles no fueron simples crisis. Fueron llamados, invitaciones silenciosas a dejar de repetir, a despertar, a volver a ti. Pero en su momento, solo viste caos, pérdida, dolor. Porque nadie nos enseña que el alma también se comunica a través de los derrumbes. Que lo que parece desmoronarse por fuera, muchas veces es lo que ya no puede sostenerse por dentro. La herida materna, en sus múltiples formas, se manifiesta como un núcleo de contradicción interna. Quiero amar, pero me alejo. Quiero ser libre, pero me anulo. Quiero confiar, pero sospecho. Quiero descansar, pero me exijo. Y en el centro de esas contradicciones hay un dolor antiguo que nunca fue nombrado. Una parte tuya que se sintió sola cuando no debía estarlo. Una infancia emocional atrapada en el cuerpo de un adulto funcional. Hay quienes aprenden a vivir sobre ese vacío como si fuera normal. Se vuelven expertos en el hacer, en el resolver, en el dar. Pero en lo profundo, sienten que algo falta. Que por más que logren, siempre hay un punto donde la satisfacción se desvanece. Porque lo que falta no es éxito, ni reconocimiento, ni compañía. Lo que falta es conexión consigo mismos. Es un hogar interior que nunca se construyó. Jung decía que nada en la psique ocurre sin sentido. Y ese vacío también tiene propósito. No es un castigo, es una señal. Es la forma en que tu alma te dice que aún hay algo que necesita ser mirado, algo que sigue esperando tu presencia. Y en lugar de seguir tapándolo con más movimiento, tal vez ha llegado el momento de quedarte, de hacer silencio, de habitarte. No siempre sabrás cómo hacerlo. Al principio puede que no sientas nada, o sientas demasiado. Puede que surjan memorias, lágrimas, rabia. Todo eso es parte del cuerpo liberando historia. No tienes que entenderlo todo, solo acompañarte, estar contigo como nadie estuvo, sostenerte como merecías. Y cada vez que lo haces, estás creando una experiencia nueva en tu sistema emocional. Esa nueva experiencia no borra lo que pasó, pero cambia su impacto. Ya no eres solo el eco de lo vivido. Eres también el creador de lo que viene. Y en ese punto, la sanación deja de ser un destino y se vuelve una práctica. No es un lugar al que llegas, es un modo de estar contigo, de tratarte, de habitar tu vida con más presencia. Muchas veces pensamos que sanar es dejar de sufrir, pero en realidad, sanar es aprender a sufrir con conciencia, a saber por qué duele, a no castigarte por sentir, a darte permiso de estar roto sin avergonzarte, y desde ahí, poco a poco, reconstruirte, no para volver a ser como antes, sino para ser como nunca pudiste ser cuando vivías escondido detrás de la herida. No hay una única forma de hacerlo. Para algunos será el silencio, para otros, la escritura, el arte, el cuerpo. Lo importante es que encuentres tu lenguaje, tu ritual, tu forma de tocar lo sagrado que vive en ti, porque todo este camino, en el fondo, no es solo psicológico, es profundamente espiritual, es el viaje de regreso a ti mismo. Y ese regreso, aunque tarde, siempre es a tiempo. Hay heridas que no gritan, pero susurran en cada decisión que tomas. Son esas que se camuflan en tu día a día, que no interrumpen tu rutina pero modelan tus vínculos. Tal vez nunca te dijeron que eras un estorbo, pero te hicieron sentir que debías ganarte cada minuto de atención. Tal vez no faltó comida, pero sí faltaron abrazos. Y ahora, sin darte cuenta, llevas dentro un contrato invisible, el de tener que esforzarte siempre por ser querido. El niño que no se sintió visto se convierte en el adulto que busca validación en cada mirada. Y eso cansa, porque vives pendiente del afuera.
de lo que opinan, de lo que esperan, de lo que exigen. Cada error se vuelve una amenaza a tu valor. Cada rechazo, una confirmación de que no eres suficiente. Pero eso no es verdad. Es solo el eco de una historia que aún no fue resignificada. Muchas veces, confundimos autoexigencia con responsabilidad. Pensamos que ser duros con nosotros mismos es una virtud. Pero, en realidad, esa dureza es la voz heredada de una figura que no supo acompañarnos con ternura. Sanar no es volverse indulgente, es aprender a distinguir entre disciplina y castigo, entre cuidarse y castigarse, entre crecer y autoabandonarse. La figura materna, cuando no ofreció un amor seguro, deja un vacío difícil de nombrar. No es un hueco físico, sino energético, como si parte de tu alma aún estuviera esperando ese gesto que nunca llegó. Ese te veo que valida tu existencia sin condiciones. Y mientras no lo recibas desde adentro, seguirás buscándolo donde no puede ser encontrado, en lo externo. Por eso, el trabajo más profundo no es entender a tu madre, es entenderte a ti dentro de esa historia. Dejar de analizarla a ella para empezar a reconocerte tú. ¿Qué sentiste? ¿Qué callaste? ¿Qué partes de ti tuviste que reprimir para que el amor fuera posible? Ahí está la clave, porque mientras sigas hablando desde su historia, no podrás contar la tuya. Este proceso es incómodo porque implica dejar de idealizar, ver a la madre como humana, como herida, como imperfecta, no para juzgarla, sino para liberarte, porque mientras sigas atado a la idea de que ella tenía razón en todo, seguirás creyendo que tu dolor es inmerecido. Y no lo es. Lo que sentiste fue real, aunque nadie más lo reconozca. Recuperar tu historia no es deslealtad, es justicia emocional. Es decirte a ti mismo que lo que viviste importa, que no necesitas pruebas ni permiso para validar lo que te dolió. Es dejar de esperar que otro te otorgue valor y empezar a dártelo tú, porque cuando eso sucede, algo se acomoda por dentro, algo se alivia. Y es ahí donde empieza la transformación real, cuando el adulto que eres se vuelve refugio para el niño que fuiste. No desde el juicio, sino desde la presencia. No desde la exigencia, sino desde la escucha. Esa es la reconfiguración más profunda, construir dentro de ti el hogar emocional que nunca tuviste fuera. Lo más poderoso es que eso no depende de nadie más. No necesitas que tu madre cambie, ni que te entienda, ni que se disculpe. Basta con que tú decidas no seguir actuando desde la herida, que empieces a responder desde la conciencia, porque ahí, justo ahí, nace la libertad. Hay una etapa en el camino de sanación en la que dejas de buscar culpables y comienzas a hacerte preguntas más profundas. No para entender lo que pasó desde la lógica, sino para sentirlo desde otro lugar. ¿Quién eras antes de que te dijeran cómo debía ser? ¿Qué partes de ti escondiste para mantener la paz? ¿Cuántas veces dijiste sí con la voz, mientras tu cuerpo gritaba no? Esa contradicción entre lo que sentías y lo que expresabas fue el inicio del autoabandono. No porque quisieras traicionarte, sino porque fue la única manera de mantener el afecto disponible. En muchos hogares, el amor se confundía con obediencia, y la obediencia se convertía en la moneda de cambio para recibir atención. Pero ningún vínculo debería costarte tu autenticidad. Jung decía que cuando el alma no puede expresarse libremente, busca salidas simbólicas. Por eso muchas personas desarrollan síntomas, conductas repetitivas o incluso bloqueos creativos. No es falta de talento, ni pereza, ni desinterés. Es la consecuencia de haber silenciado partes esenciales de sí mismos durante demasiado tiempo. Y cada síntoma, aunque incómodo, es un llamado a volver a ti. En la infancia, aprendiste que había emociones que no eran bienvenidas. Tal vez la tristeza era ignorada, el enojo castigado, la alegría exagerada mal vista. Poco a poco, fuiste construyendo una versión de ti aceptable para los demás, pero desconectada de tu verdad interna. Ahora,
De adulto, esa desconexión se manifiesta en forma de insatisfacción constante. No importa cuántos logros acumules, siempre hay una parte que se siente vacía. No importa cuántas relaciones tengas, algo en ti se sigue sintiendo solo. Porque el verdadero vínculo que falta no es con el mundo, sino contigo. Y ese vínculo no se reconstruye desde la mente, sino desde la presencia. Desde quedarte contigo cuando te sientes vulnerable. Desde escucharte cuando lo fácil sería distraerte. La herida materna muchas veces enseña que el amor hay que merecerlo. Pero el amor auténtico no se gana, se comparte. No se exige, se ofrece. No se mide, se siente. Y el primer paso para recibirlo es dejar de regatearlo dentro de ti. ¿Cuántas veces te castigas por sentir? ¿Cuántas veces te niegas descanso, ternura, validación? Tal vez sea hora de empezar a darte lo que tanto esperaste. Sanar no es dejar de sentir, es aprender a sostenerte. No es borrar lo vivido, es resignificarlo. No es negar la historia, es tomar lo que te sirvió y soltar lo que te limita. Cada emoción que ahora duele, en su momento fue una estrategia de supervivencia. Pero hoy ya no necesitas sobrevivir, puedes empezar a vivir. Y vivir, en este nuevo contexto, significa darte espacio. No espacio físico solamente, sino emocional. Un espacio donde puedas habitarte con menos juicio y más compasión. Donde no tengas que demostrar nada. Donde puedas simplemente ser. Porque ese espacio, aunque invisible, es el terreno fértil desde el cual empieza a nacer una nueva versión de ti. Esa versión no es más perfecta, ni más fuerte, ni más exitosa. Es más verdadera. Y desde ahí, cualquier cosa que construyas tendrá otra raíz, una raíz propia, sólida, amorosa. Porque al final, eso es lo que cambia tu historia. No lo que pasó, sino lo que eliges hacer con lo que pasó. Valeria tiene 36 años, trabaja como contadora y lleva una vida que desde afuera parece en orden. Tiene empleo estable, amigos, una pareja atenta. Pero dentro de sí, algo se siente desconectado. Cada vez que recibe un elogio, lo minimiza. Cada vez que alguien le ofrece ayuda, siente incomodidad. Y cuando algo le sale bien, su primer pensamiento no es alegría, sino duda, ¿de verdad merezco esto? Durante mucho tiempo pensó que era inseguridad, pero luego descubrió que era algo más profundo. Era un patrón aprendido. Desde niña, su madre le repetía que no debía creerse demasiado, que los logros eran una obligación, no motivo de celebración. Nunca la abrazó sin antes corregirle algo. Nunca la felicitó sin señalar lo que aún faltaba. Valeria creció creyendo que el amor siempre venía acompañado de exigencia. Ese tipo de vínculo deja huellas invisibles, porque no hay una escena concreta que se pueda señalar como traumática. Lo que hay es una acumulación de silencios, de miradas frías, de momentos donde el afecto se mezclaba con evaluación. Y cuando eso ocurre, el niño aprende a desconfiar del cariño, a temer que tras cada gesto amable haya una corrección escondida. De adulta, Valeria repitió ese patrón sin darse cuenta. Se volvió su propia jueza. Su diálogo interno era una copia exacta de la voz materna, dura, exigente, impaciente. Le costaba disfrutar. Le costaba confiar. Y cada vez que intentaba relajarse, una parte de ella se sentía culpable. Como si disfrutar de la vida sin esfuerzo fuera un error. Su terapeuta le propuso un ejercicio, escribirle una carta a su niña interior. No para revivir el dolor, sino para mirarla desde otro lugar. Al principio le costó. No sabía qué decir. Pero una noche, después de un día difícil, algo fluyó. Escribió, lo hiciste bien. No tienes que demostrar nada más. Y al leer esas palabras en voz alta, algo dentro de ella se quebró, para abrirse. Empezó a notar sus reacciones cotidianas. Cómo se tensaba al recibir un regalo. Cómo evitaba hablar de sí misma en conversaciones.
como se esforzaba por ser útil para sentirse válida. Poco a poco, comenzó a cuestionar ese guión. ¿Y si no tenía que ser útil para merecer? ¿Y si podía simplemente ser y aún así ser digna de afecto? No fue un cambio inmediato, pero sí constante. Empezó a hablarse con más paciencia, a celebrar pequeñas cosas, a aceptar cumplidos sin justificar, a pedir ayuda sin sentirse menos, a darse el permiso de ser humana, no perfecta, y en ese permiso descubrió una ternura nueva, la que se da a sí misma. Hoy, Valeria no se ha transformado en alguien completamente distinto, pero ha dejado de vivir en guerra consigo. Y eso, para alguien que toda la vida creyó que debía luchar por amor, es un acto inmenso de sanación. Porque ya no vive bajo la mirada exigente del pasado, vive bajo la mirada compasiva del presente. Y esa es, quizá, una de las mayores libertades que puedes alcanzar, dejar de ser tu propio juez y convertirte en tu propia compañía. Hay momentos en los que, sin saber por qué, te sientes ajeno a tu propia vida, como si todo estuviera bien, pero algo faltara. Una especie de nostalgia sin origen, una sensación de estar incompleto aunque tengas todo lo que alguna vez creíste que necesitabas. Esa sensación, muchas veces, es el eco de una desconexión emocional profunda, la desconexión contigo mismo. Cuando una parte esencial de tu identidad fue construida para ser aceptado, hay otra parte que quedó marginada. Esa parte no desaparece, solo se esconde, y luego aparece en los gestos que no entiendes, en las reacciones que te sorprenden, en las decisiones que parecen no tener sentido. Porque nadie puede vivir completamente separado de sí sin pagar un precio emocional. La herida materna no solo deja marcas en los vínculos con otros, también deja una huella en la forma en que te vinculas contigo. Cómo te hablas, cómo te cuidas, cómo te reconoces. Si tuviste que adaptarte para ser querido, probablemente aprendiste a priorizar las necesidades ajenas antes que las propias. Y con el tiempo, eso se vuelve una forma de vida tan automática que ya no la cuestionas. Pero hay un momento en el que el alma comienza a reclamar su lugar. No de forma ruidosa, sino sutil. Un cansancio que no desaparece con el descanso. Una tristeza que no se explica con palabras. Una búsqueda que no se detiene, aunque todo parezca estar en su sitio. Es la vida interna tocando la puerta, pidiéndote volver a ti. Volver a ti no significa egoísmo. Significa recordar. Recordar quién eras antes del miedo, antes de la culpa, antes de que aprendieras a vivir para complacer. Volver a ti es reconocer que tienes derecho a elegir, a cambiar, a desear. Aunque nadie te lo haya enseñado. Aunque incomode a otros. Porque si no eliges tu vida, alguien más lo hará por ti. Jung hablaba de que la sombra no es solo lo que negamos en nosotros, sino también lo que nunca tuvimos permiso de mostrar. Tus talentos, tus pasiones, tu forma de sentir, todo eso pudo haber sido silenciado para mantener el vínculo. Pero ahora que ya no dependes de ese mismo vínculo para sobrevivir, puedes empezar a recuperar lo que perdiste. Eso no implica ruptura, implica presencia. Implica asumir el riesgo de ser tú mismo incluso si no todos lo celebran. Implica dejar de pedir permiso para existir. Y aunque al principio de miedo, poco a poco empiezas a sentir una fuerza distinta, la fuerza de estar en casa dentro de ti. Esa fuerza no grita, no necesita imponerse. Es una quietud firme, una raíz que sostiene, una verdad que no se negocia. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no lo miras desde la herida, sino desde la integridad. Una de las formas más invisibles en que la herida materna se manifiesta es a través de la relación con el propio cuerpo. No siempre como rechazo explícito, pero sí como una desconexión persistente. Personas que viven en su mente, que piensan mucho y sienten poco, que habitan el cuerpo como si fuera un objeto funcional, pero no un lugar seguro. Esa desconexión,
muchas veces, tiene raíz en un vínculo que no supo contener ni validar la experiencia corporal del niño. Cuando el cuerpo no fue mirado con aceptación, se convierte en territorio hostil. Aprendes a exigirte desde lo físico, pero no a escucharte. A mantener una imagen, pero no un diálogo. A usar el cuerpo como vehículo de logro, pero no como refugio. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en un extraño dentro de tu propia piel. Hay quienes se esfuerzan toda la vida por arreglar su cuerpo sin entender que el verdadero problema no está en él, sino en la mirada interna que lo habita. Esa mirada fue formada por años de juicios, comentarios, silencios y comparaciones. Si la madre juzgaba su propio cuerpo, si corregía el tuyo constantemente, si asociaba tu valor con la apariencia, es probable que hayas aprendido a verte con esa misma dureza. Esa mirada también puede ser indiferente. El cuerpo ignorado, nunca abrazado, nunca nombrado con cariño. Porque el abandono no siempre es ausencia física. A veces es no preguntar cómo estás, no notar si tienes frío, no validar un dolor. Y cuando eso ocurre, creces sin desarrollar el lenguaje del cuidado. Aprendes a funcionar, no a habitarte. Jung hablaba de la importancia de integrar los aspectos instintivos, vitales, como parte del proceso de individuación. Y el cuerpo es el punto de encuentro entre lo más arcaico y lo más sagrado del ser. No puedes sanar profundamente si no recuperas la conexión con tu cuerpo. Porque él guarda memorias que la mente ya olvidó. Guarda respuestas que no pueden pensarse, solo sentirse. Reconectarte con tu cuerpo no es solo moverte o hacer ejercicio. Es escucharlo. Es preguntarte cómo se siente tu pecho cuando estás en silencio. ¿Qué sensaciones aparecen cuando recuerdas algo triste? ¿Qué zonas se tensan cuando te exiges demasiado? Es transformar al cuerpo en aliado, no en campo de batalla. Este proceso requiere paciencia, porque el cuerpo al que tanto tiempo ignoraste, no se abre de inmediato. Primero necesita confiar. Necesita sentir que no volverás a maltratarlo con exigencias disfrazadas de disciplina, que no lo usarás como moneda de aceptación, sino como fuente de verdad. Cuando empiezas a tratar tu cuerpo con respeto, algo cambia también en tu identidad. Ya no eres solo mente, eres presencia, eres ritmo, eres límite, y entonces, incluso las emociones más intensas pueden ser contenidas desde un lugar más firme. Porque hay un hogar dentro de ti que no es solo psicológico, es físico y es real. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, puedas mirarte sin juicio, respirarte sin ansiedad, habitarte como quien llega a casa después de años de ausencia. Julián tiene 40 años y cada decisión importante en su vida lo deja paralizado. Cambiar de empleo, terminar una relación, mudarse, todo lo vive con una carga emocional desproporcionada. No es solo miedo al cambio, es una culpa que no logra explicar. Como si tomar decisiones por sí mismo fuera, de algún modo, un acto de traición. Una deslealtad que lo deja con un nudo en el estómago. Durante su infancia, su madre era la figura dominante en casa. Una mujer presente, protectora, pero también profundamente invasiva. Julián no tomaba decisiones solo. Su ropa, sus amigos, sus gustos eran dirigidos, corregidos, moldeados. Cuando intentaba elegir por sí mismo, ella reaccionaba con enojo sutil o comentarios que lo hacían sentir culpable. Haz lo que quieras, aunque después no digas que no te lo advertí. Esa frase marcó su adolescencia. Con el tiempo, Julián desarrolló un patrón que lo confundía. Siempre pedía opiniones antes de decidir. Delegaba sus elecciones en los demás, y cuando algo salía mal, se culpaba. Pero lo más difícil fue reconocer que esa incapacidad no venía de una falta de carácter, sino de un vínculo que había condicionado su libertad desde pequeño, y que aún de adulto, seguía pidiendo permiso para vivir. Tiempo después, comenzó a observar cómo cada decisión despertaba la figura de su madre en su mente. No como recuerdo,
sino como juicio interno. Una voz que le cuestionaba: ¿estás seguro de que eso está bien? ¿No estás siendo egoísta? Eso no te va a hacer quedar mal. Esa voz no era suya. Era la internalización de años de dependencia emocional disfrazada de protección. El mayor quiebre llegó cuando se dio cuenta de que nunca había tomado una decisión solo por sí mismo, sin pensar en cómo sería percibido. Ni siquiera las pequeñas. Desde qué música escuchar, hasta con quién salir o qué libro leer. Todo estaba atravesado por un filtro invisible. ¿Qué pensaría ella? Y cuando comprendió eso, no sintió rabia. Sintió tristeza por todo lo que no se había permitido vivir. Julián empezó a practicar la toma de decisiones conscientes. No grandes, sino pequeñas. Escoger un camino distinto para caminar, cocinar lo que él quería aunque a otros no les gustara, apagar el teléfono cuando necesitaba silencio. Acciones mínimas, pero profundamente simbólicas. Porque eran elecciones propias, sin culpa, sin explicación. Con el tiempo, esa práctica se transformó en una experiencia interna distinta. Ya no se sentía obligado a justificar su vida. Podía decir esto es lo que necesito sin sentir que debía defenderse. Empezó a distinguir entre la culpa real y la culpa heredada. Y eso le permitió recuperar algo que nunca supo que había perdido, su soberanía. Hoy, Julián no se considera libre en el sentido absoluto, pero sí ha comenzado a vivir desde un lugar más honesto. Ya no pide permiso para existir. Ya no delega su poder. Ha descubierto que tomar decisiones no es egoísta, es un acto de madurez emocional. Y que la verdadera independencia no se grita, se ejerce. Porque al final, ser tú mismo es el mayor acto de amor que puedes ofrecer al niño que un día no tuvo voz propia. Hay quienes han aprendido a sobrevivir sin pedir ayuda, sin pedir espacio, sin pedir amor. No porque no lo necesiten, sino porque, en algún momento, descubrieron que pedir era peligroso, que al hacerlo, podían ser ignorados, ridiculizados o castigados. Así que cerraron esa puerta. Y desde entonces, viven conteniéndose, como si desear fuera una amenaza, como si necesitar fuera una debilidad. Ese tipo de heridas no siempre dejan cicatrices visibles, pero dejan huellas en la forma en que te relacionas con los demás. Te vuelves autosuficiente hasta el extremo, fuerte hasta el cansancio, independiente, pero profundamente solo. Y aunque parezcas tenerlo todo bajo control, por dentro llevas una soledad que no se calma con compañía, sino con comprensión. Muchas veces, el origen de esa dinámica está en un entorno donde pedir era mal visto. Tal vez tu madre tenía demasiadas responsabilidades y no podía sostener tus emociones. Tal vez, sin decirlo, te enseñó que mostrar necesidad era molestar. Que si querías su atención, tenías que hacerte pequeño, silencioso, complaciente. Y eso aprendiste, a no molestar, a no incomodar, a no estar demasiado. Ese aprendizaje emocional se vuelve una estrategia. Te acostumbras a adaptarte a lo que otros necesitan, a estar disponible, a leer el ambiente, a intuir los gestos. Pero te vuelves un experto en los demás y un desconocido para ti. Y un día, algo dentro de ti se cansa. No porque no pueda seguir, sino porque ya no quiere seguir desapareciendo. Ese cansancio sagrado es una señal de que tu alma quiere regresar a casa. No a una casa física, sino a ti, a tu deseo, a tu presencia, a tu necesidad legítima de ser cuidado también. Porque no viniste al mundo para estar siempre bien. Viniste a vivir. Y vivir implica también ser sostenido, pedir ayuda, decir esto me duele, sin sentir que eso te hace menos. El proceso de volver a sentir tus necesidades puede ser desconcertante, porque durante años las ocultaste incluso de ti mismo. No sabías qué querías, solo sabías lo que otros esperaban. Pero cuando empiezas a preguntarte de verdad ¿qué necesito yo?, algo se abre.
Una puerta que estuvo sellada mucho tiempo comienza a entreabrirse. Y por esa puerta empieza a entrar una nueva versión de ti, más honesta, más completa, más viva. Una versión que ya no tiene que demostrar que merece estar, que ya no necesita ganarse el afecto con rendimiento, que simplemente se permite ser, con todo lo que eso implica. Recuperar tu derecho a necesitar no es retroceder. Es avanzar hacia una forma más auténtica de estar en el mundo. Es comprender que no estás aquí para complacer, sino para conectar. Que tu presencia no tiene que ser útil para ser valiosa. Que tu sentir no es un error, sino una guía. Y que a veces, el primer acto de amor propio es decir en voz baja, yo también necesito. Yo también merezco. Hay una forma silenciosa en que la herida materna se filtra en la vida adulta, la relación con el tiempo. Para muchas personas, estar quietas genera ansiedad. No pueden descansar sin culpa, ni disfrutar sin pensar en lo que deberían estar haciendo. La pausa se vuelve sospechosa. El ocio, un lujo injustificado. Como si solo al estar ocupadas pudieran validar su existencia. Esa compulsión por la productividad no siempre viene del deseo de lograr cosas. Muchas veces, es una forma de llenar un vacío interno que nadie enseñó a reconocer. Es el resultado de haber aprendido que el valor está en lo que haces, no en lo que eres. Que solo cuando rindes, te miran. Que solo cuando cumples, te consideran. En muchos hogares, especialmente donde el afecto era escaso o condicionado, se enseñó sin palabras que el descanso era pereza, que el disfrute era indulgencia. La figura materna, aunque amorosa, podía ser rígida. Tal vez no se permitía detenerse, y tú aprendiste a repetirlo. Tal vez te aplaudía cuando hacías, pero se mostraba distante cuando simplemente eras. Ese patrón se convierte en una forma de autoexigencia constante. La sensación de que nunca es suficiente, de que siempre falta algo, de que detenerse es fallar. Y eso genera un desgaste profundo, porque el cuerpo no puede sostener una vida construida solo sobre el deber. El alma no puede florecer si siempre está en deuda con el reloj. Jung decía que el alma tiene su propio ritmo, y que cuando lo ignoramos, enfermamos. No solo físicamente, también emocionalmente. Porque vivir corriendo es una forma de huir, de no sentir, de no mirar hacia adentro. Y en esa carrera, muchas veces perdemos lo más importante, la posibilidad de estar presentes en nuestra propia vida. Recuperar una relación sana con el tiempo es parte del proceso de sanar la herida materna. Implica dejar de usar la acción como justificación, dejar de llenar el calendario para evitar el silencio. Implica, a veces, tener el coraje de no hacer nada y observar que aparece. ¿Qué voz interna habla cuando se apaga el ruido externo? Esa voz, muchas veces, no es amable, porque fue construida desde exigencias, desde comparaciones, desde mandatos que se grabaron muy temprano. Pero poco a poco, puedes empezar a reemplazarla. No con frases positivas forzadas, sino con una actitud diferente. Una mirada que no te castigue por descansar. Una presencia que no te mida por tu rendimiento. Descansar también es sanar. Disfrutar también es digno. Respirar sin prisa es una declaración de amor propio. No viniste a este mundo solo a cumplir metas. Viniste a vivir, a sentir, a estar. Y cuando entiendes eso, el tiempo deja de ser un enemigo. Se vuelve un aliado, un espacio donde puedes construir una vida que no solo funcione, sino que tenga sentido. Hay un momento en el camino en el que ya no puedes mentirte más. Ya no puedes seguir diciendo así soy cuando sabes que es una armadura. Ya no puedes repetir que estás bien cuando por dentro el alma te susurra que estás agotado de sostener una vida que no te representa. Ese momento no es una crisis. Es una verdad que por fin decidió hacerse audible. Y cuando llega, nada vuelve a ser igual.
No se trata de culpar al pasado. Se trata de verlo con ojos despiertos. Ver que muchas de las decisiones que tomaste no nacieron de tu deseo, sino del miedo a perder el amor. Ver que tu forma de amar no siempre fue libre, sino una estrategia aprendida para no ser abandonado. Ver que tu independencia no es siempre fortaleza, sino a veces el refugio del que un día no pudo ser sostenido. La herida materna no es un evento aislado, es una estructura. Un lenguaje emocional que fue implantado antes de que tuvieras palabras. Es el guión invisible que te dice cómo deberías ser para ser querido. Y si no lo confrontas, te seguirá guiando desde las sombras. No por maldad, por lealtad. Porque una parte de ti aún cree que si repites lo mismo, esta vez será diferente. Pero no lo será. No hasta que decidas mirar de frente el dolor que tanto tiempo evitaste. No desde la victimización, sino desde la responsabilidad. Porque solo quien se atreve a sentir todo lo que fue negado, puede transformarse. Solo quien se sienta en el centro de su herida sin huir, puede descubrir que el dolor no es un castigo. Es una puerta. Una puerta que te lleva al núcleo más puro de tu ser. A ese lugar donde no hay personajes, ni máscaras, ni necesidad de demostrar nada. Un lugar donde puedes mirar tu historia sin justificarla, sin endulzarla, sin maquillarla. Solo así nace el verdadero poder, el que surge cuando te haces dueño de lo que viviste, y eliges conscientemente qué legado continuar y cuál romper. Carl Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y esa oscuridad no es maldad, es todo lo que no tuviste permiso de ser. Todo lo que guardaste por amor. Todo lo que te reprimiste para no incomodar. Esa oscuridad es también tu fuego. Y si la integras, deja de destruirte por dentro y empieza a darte fuerza. No hay sanación sin ruptura. Sin ese momento de quiebre en el que dejas caer el personaje que construiste para sobrevivir. No para destruirte, sino para dar paso a una identidad más real. Más libre. Más tuya. Esa ruptura no es el final. Es el inicio de tu autonomía emocional. El momento exacto en el que, sin saber cómo, algo dentro de ti dice, basta. Y ese basta no es rencor. Es despertar. Es decirle a tu historia, te veo, te honro, pero no voy a seguir repitiéndote. Es tomar la memoria, mirarla con dignidad y decidir un camino nuevo. No porque el pasado cambie, sino porque tú has cambiado. Porque tú ya no eres el niño que necesitaba ser salvado. Eres el adulto que puede salvarse a sí mismo. Y cuando eso ocurre, todo se reconfigura. No porque afuera todo se acomode, sino porque adentro, por fin, encontraste tu centro. Ese lugar desde donde no necesitas gritar para ser escuchado, ni mendigar para ser visto. Ese lugar donde tu verdad, sin adornos, empieza a tener voz. Si has llegado hasta aquí, quiero mirarte a los ojos, aunque sea a través de una pantalla, y decirte, gracias. Gracias por quedarte. Gracias por sostener este viaje con tu corazón abierto. No ha sido un recorrido fácil, lo sé. Hemos tocado heridas que muchas veces preferimos no nombrar. Pero al hacerlo, ya está sanando. Porque sanar no comienza con la ausencia de dolor. Sanar comienza cuando dejas de huir de él. Al principio de este encuentro te hice una promesa. Te hablé de una clave que transformó mi vida y la de muchas personas. Y ahora, al final de este viaje, quiero entregártela. No es una técnica complicada. Es una práctica sencilla, pero si la haces con constancia y verdad, puede ser profundamente liberadora. Escribe una carta a tu niño interior cada vez que sientas que te estás perdiendo de nuevo. No una carta perfecta, no una carta poética. Solo unas líneas escritas desde el adulto que eres hoy, hacia ese niño o niña que alguna vez fuiste y que aún habita dentro de ti. Dile lo que nunca le dijeron. Valida lo que sintió. Abrázalo con palabras. Repite, aunque sea en voz baja, estoy contigo. No tienes que ser perfecto para que te ame. Ya no estás solo.
Esa práctica, sencilla pero constante, puede reconstruir el vínculo más importante de todos, el vínculo contigo. Te invito a que si este video tocó algo dentro de ti, escribas en los comentarios tu experiencia. Lo que te movió, lo que sentiste, lo que estás atravesando. Porque tu historia puede ser el espejo que alguien más necesita. Tu voz puede dar permiso a otra persona para empezar su propio proceso. No tienes que ser experto para inspirar. Solo tienes que ser honesto. Y si conoces a alguien que está luchando en silencio, alguien que no sabe cómo nombrar lo que le duele, comparte esto con esa persona. A veces, un mensaje a tiempo puede encender una luz en medio de la oscuridad. Puede ser el primer paso para que alguien más también comience a volver a casa. No olvides suscribirte y activar las notificaciones si este contenido resonó contigo. Aquí hablamos de lo que muchos callan. Aquí sanamos a través de la verdad, del símbolo, de la palabra sentida. Porque tú no estás solo en esto. Y cada vez que eliges mirarte con más compasión, estás ayudando a sanar no solo tu historia, sino la historia de muchos. Gracias por confiar. Gracias por quedarte. Y sobre todo, gracias por atreverte. Nos vemos en el próximo video.